Hola chicos, bien, ahora vamos a hablar un tema en el cual vamos a tratar un poco del sistema digestivo de equinos, ¿ok? Vamos a hacer un resumen de ello. Bien, entonces, cuando hablamos del tema del sistema digestivo de los equinos, definitivamente tenemos que recordar un tema muy importante, la capacidad del estómago del equino, pues. Bueno, para empezar, el tamaño es bien pequeño, es pequeño, tanto así que, por ejemplo, un potrillo, pues no, no puede consumir más de 200 ml de leche al día, ¿no? A diferencia de lo que fuera un ternero, pues tranquilamente 4 litros. Realmente el estómago tiene una capacidad, por lo menos se comenta, de entre 4 o 5 litros, no es más. De acuerdo, y el otro tema importante es que solamente es un proceso de pasaje el contenido alimenticio que lo pasará al intestino delgado y luego pasará a lo que fue el intestino grueso. Y el intestino, en este caso grueso, lo que va a conllevar que, bueno, al inicio encontramos el ciego, que es la cámara fermentativa, algo similar al rumen para aprovechar los nutrientes, ¿ok? Bien, aquí como les comentaba, definitivamente pues aquí tenemos lo que fuera la cavidad oral, lo que fuera el esófago y el estómago. Como pueden ver, es pequeño, no es tan grande como fuera en este caso del vacuno, ¿no? Pues en su capacidad. Bueno, luego continúa el intestino delgado, posteriormente lo que fuera el ciego y luego el colon. En este caso, el intestino grueso. Y un tema muy interesante, anatómicamente contiene flexuras. Entonces, eso es una de las razones por las cuales el caso del equino puede tener muchos cuadros de bolo, intersección o de torsión, y eso me genera cuadro de cólico, ¿no? Aquí podemos ver también nuevamente lo que fuera en este caso, están viendo el ciego, propiamente dicho, el colon mayor, en este caso, luego tenemos el colon menor, bueno, aquí está la base de lo que fue el ciego, bueno, aquí tenemos el riñón, el hígado, lo que fue el diafragma, ¿no? Y esto definitivamente, pues, hace, reitero, por la flexura que contiene, mucho más fácil de poder ocurrir cuadro de torsión, introducción. Recordemos un poco las constantes fisiológicas. En caso del equino, la frecuencia cardíaca pues va entre 28 a 40 pulsaciones por minuto. En caso de potrillo, pues es un poco más alto, puede llegar hasta 120. La frecuencia respiratoria 8 a 20, generalmente uno de 8 a 16, no hay ningún problema. En potrillo también alto. Temperatura 37,2, 38,2 y potrillos de 37,5 a 38,5. Color de la mucosa rosada, tiempo lleno capilar 2 a 3 segundos, turgor de la piel 1 a 2 segundos, ¿no? Turgor o lo que fuera exicosis de la piel, ¿no? Entonces, recordemos eso en el caso de los equinos. Bien, creo que vimos un poco de cómo determinar la edad de los animales, en este caso el equino, la dentición, pero el día nos compete ver, en este caso, lo que fue el llenado capilar, en este caso, cómo está llenando el nivel de las encías, ¿no? Para ver ello. Luego, bueno, se puede hacer elaboración, lo que fuera con boca para ver cómo está. Un tema muy importante, bueno, aquí vamos a evaluar en cavidad oral inicialmente si existe alguna alteración, que puede ser en este caso la presencia de ABA, que es una alteración a nivel del paladar duro de los equinos, ¿no? Y posteriormente si existe alguna lesión, que puede ser en este caso o un trauma de por una carrera o también la lesión que puede generarme el uso de un freno, ¿no? Entonces, eso sí también tenemos que considerarlo. Aquí, por ejemplo, esta imagen, cuando encontramos el animal, una carrera, miren cómo está el trauma, ¿no? En la cavidad oral, inhabilidad para ganar o mantener el peso, o sea, si tenemos un problema a ese nivel, pues igual no va a poder pensar el alimento. Aquí sí, con los incisivos el animal coge el alimento, lo mastica mucho, ¿no? Entonces ahí pues pasa un poco más triturar el estómago y luego pasa muy rápido que llegará a lo que fue el ciego. Entonces tenemos que tener muy bien la cavidad oral. Seleccionar alimentos, consumir solo la comida blanda y dejar los alimentos duros, ¿no? Lo que fuera en la comida. O sea, también es un poco más selectivo, ¿no? Son ellos. Dificultad para masticar los alimentos, en este caso reitero, si fuera una lesión o caída de dientes o un trauma, ¿no? Dejar caer el alimento al masticarlo es otra de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Y en este caso durante la inspección general regional que hagamos en el animal, ¿no? Es que cuando vemos que cae el alimento, pues tenemos que ya imaginarnos qué puede estar pasando. Ahora, de hecho, si esto es reciente o es ya algo antiguo, si fuera antiguo, preferentemente vamos a considerar el hecho, pues la condición corporal del animal, ¿no? Estuviera mucho más delgado, ¿no?
Empaquetamiento de alimentos en los carrillos también a veces queda ahí, se pueden usar como unos pequeños bolos, entonces hay que ver qué está pasando. Por eso la importancia cada cierto tiempo también, si nosotros le alimentamos con forraje, pues nos va a ayudar mucho para ver el desgaste de los dientes, ¿no? Otra de las cosas que nos puede ayudar es remojar el heno antes de comerlo, ¿no? Para que lo pueda suavizar y de esa manera masticarlo con facilidad, ¿no? El otro momento de hacer una inspección, en este caso regional o hacer una evaluación behavioral, pues sentir si hay un mal olor en el nivel de la boca o de la nariz, que también se puede dar el caso, ¿no? Y eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El hecho de abrir la cavidad oral, tenemos que determinar cómo está la lengua, cómo están los carrillos, cómo está el paladar duro, paladar blando, preferentemente, ¿no? Cómo está ello. Y movimientos irregulares de mandíbula, ¿no? El movimiento en este caso es hacia los costados. ¿Qué más tenemos? Carrillos sensibles con presión contra los molares, que pueden generar también lesiones. De esa manera puede ingresar cualquier agente y causar una enfermedad. Luego otra reacción con movimiento brusco de la cabeza al palpar la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, también a veces el animal es muy inquieto, como decimos, el equino es un animal en el cual muy sensible al dolor, entonces cuando le molesta algo, pues reacciona muy rápido, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado al momento del manejo. Reacción con movimiento brusco de la cabeza al palpar los músculos masticadores, eso es otra de las cosas. Reitero que tener mucho cuidado, ¿no? Y el otro tema es salivación abundante, ¿no? Entonces eso nos va a indicar pues que algo está pasando y le molesta, ¿no? Partícula grande de alimento en el estiércol, el cual nos va a indicar pues que está pasando muy rápido y que no hay una buena digestibilidad, el cual también nos ayudaría a mejorar lo que fuera el sistema de alimentación, ¿no? Episodio de frecuente digestión o cólico, ¿no? Un producto de la alimentación. No solamente es el hecho de las partículas grandes, lo que fue el alimento, sino que también cuando le cambio mucho la ración, eso sí me genera problemas. Por ejemplo, cuando quieren incrementar masa muscular por una presentación, entonces ese cambio brusco sí me conlleva también a cuadros de alteración digestiva y algo que se traduce mucho más práctico es el proceso de la aminitis, ¿no? Por un tema básicamente de pasaje de toxinas o torrentes sanguíneos y causar una alteración a nivel, digamos, vascular o periférico, lo que fuera del casco, ¿no? Y bueno, un animal mucho más intóxico, ¿no? Consideración, un tema muy importante, vamos a ver que en el caso de la edad, vamos a encontrar enfermedades musculoesqueléticas clásicas como animales jóvenes, una osteocondritis disecante, deformidad angular de los miembros, una artritis séptica multifocal, en caso de adultos, es mucho más evidente una artritis degenerativa. En caso de enfermedad respiratoria, un EPOC en la edad mediana, esto involucra mucho el hecho de encontrar animales mayor tiempo estabulados. Recordemos que el EPOC es una enfermedad pulmonar inducida, ¿no? Perdón, obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me estoy confundiendo con hemorragia pulmonar. Esto definitivamente pues algo similar como fuera al asma del humano, ¿no? Básicamente es un tema de incremento de inmunoglobulina E. Otro tema, en la parte cardiovascular, en animales adultos, encontramos insuficiencia congestiva, exigencia de capacidad de ejercicio, porque trato cada vez mucho más de exigir a los animales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Pues eso muy importante hacer cada cierto tiempo un electrocardiograma los equinos, ¿no? Enfermedad gastrointestinal, animales jóvenes con disolución gástrica, básicamente cuando aquellos animales que son atletas se les trabaja mucho con corticoides, eso sí me genera ese proceso, ¿no? Y esto es debido a que el corticoide bloquea la liberación de lo que fuera bicarbonato a nivel del estómago y de hecho el estómago sigue trabajando, produce ácido clorhídrico y eso pues sí nos lleva a ese proceso, ¿no? Luego tenemos un cuadro de estenosis pilórica, impacción por ascarios, muy importante por carga parasitaria, a adultos se básicamente lipomas pedunculados en el cual pueden causar la obstrucción, ¿no? En este caso tenemos problemas. O neoplasias gástricas, ¿no? Como todo ser vivo adulto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Enfermedad neurológica, en el caso de adultos, encefalomalacia nigropática o mieloencefalitis por protozoarios, animales jóvenes, síndrome de mala adaptación, se puede dar una enfermedad de la piel, cambio los animales jóvenes tiñan, que es lo común, por cambio de temperatura básicamente, y los baños que se hacen, y en caso de animales adultos, inversión por culicoides, ¿no? Básicamente aquellos que están estabulados mayor tiempo, entonces tenemos una reacción principal tipo 1, básicamente. También tenemos por raza, enfermedades por músculo esquelético, en los pura sangre inglés, tenemos periostite del metacarpo, los poni, fijación superior de la rótula, enfermedad respiratoria, tenemos los potros árabes, inmunodeficiencia combinada,
la pura sangre, hemiplegia laringea, por los temas en el cual involucra mucho el animal de carrera, con baja el performance. Enfermedad cardiovascular, tenemos los pasteles Stambret, fibrosis auricular, y los árabes, cardiovascular congénita. Ok, eso con respecto a las razas. Cuando hablamos de enfermedad neurológica, tenemos los pura sangre, ocurre una malformación vertebral. Los árabes, otra vez, malformación cervical. Enfermedades gastrointestinales, tenemos los opalosa, podemos encontrar cuadro de atresia anal, el cual pues hay ausencia del ano en el momento del nacimiento. Los pura sangre, atrapamiento del foramen epiploico. Enfermedad de la piel, otra vez los apalosa, el pénfigo fioláceo. Y el percherón, el pelaje rizado, ¿no? Podemos encontrar estas enfermedades. ¿Ok? Y el árabe, síndrome rosa también. ¿Qué más? Por sexo, los machos producen más hernias inguinales, osteocondritis, secante, hemiplegia laringea, ¿no? Cuando dicen hernias inguinales hay que tener mucho cuidado porque eso sí puede conllevar a la muerte en el tiempo del animal porque se va engrosando el cordón espermático y eso produce un proceso de isquemia y pues puede producir la muerte del animal, ¿no? Pero antes de eso puede generar un cuadro cólico también. En caso de las hembras, cambios hormonales que siempre va a ocurrir, generalmente después del parto, el famoso celo durante la semana. En este caso del parto, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? Uso del caballo, en este caso músculo esquelético, son aquellos atletas, puede ocurrir mayor presencia, fractura de falanges, sesamoideos, carpiano y tendones, básicamente por la resistencia que tiene que tener a los saltos o al galopar, ¿no? El salto, básicamente, todas las cosas, los problemas de espaldas y enfermedades respiratorias cuando encontramos animales tabulados, ¿no? Esto básicamente cuando se tiene en los estudios, ¿no? El cual es hacinado, hay poca ventilación, el piso es mucho, contiene mayor fragmento y que sean volátiles, y entonces como puede ser el tema de la cáscara de cacao, como puede ser el tema de la serrín, entonces eso sí me genera, ¿no? Problemas respiratorios. Y en animales de recreo, pleuritis y neumonía, ¿no? Como el falabella. Además tenemos enfermedades cardiovasculares también, incompetencia valvular, los animales atletas, enfermedades gastrointestinales, tenemos en potrero los cólicos por cambios de pasturas, enfermedades neurológicas, tenemos neurológica traumática por falta de resistencia a obstáculos, se golpean mucho, y enfermedad de la piel tenemos el hipódromo, la tiña, ¿no? El confinamiento, reiteradamente. Una de las cosas que tenemos que considerar en caso de los equinos es el tema de retención del meconio, ¿no? El meconio sabemos es la primera heces que tiene que eliminar el potrillo. Por eso la importancia de ingerir lo que fuera el calostro. Muy al margen el calostro contiene mayores niveles de proteína, mayores niveles de inmunoglobulinas, contiene mayor porcentaje de grasa y de otra manera, pues, aparte de fuente energética puede ser como un laxante, ¿no? Y también otro principio que tiene también que ayudan a eliminar lo que fuera el meconio, ¿no? La idea es que lo elimine, porque si no lo eliminan genera cuadros de cólico, ¿no? ¿Cuál es la definición del meconio? Sabemos eso, o lo ideal es que evacúe normal durante las primeras 24 horas, y si se presenta en este caso retención, vamos a ver un ratito qué vendría a ser acá. En este caso, perdón, oh, un ratito chicos. La presencia de retención me va a llevar, como reitero, la presencia de cólico, ¿no? Luego tenemos factores predisponentes, básicamente el tema de la ingesta del calostro, ¿no? Los signos clínicos, de hecho, el animal como no puede evacuar, encontramos molestia abdominal, pues es importante en la anamnesis siempre preguntar lo que fuera el hecho de si eliminó el meconio, ¿no? Eso es importante, por eso se observa, ¿no? Presenta la cola levantada como quien quiere evacuar, pero no lo logra hacer. El cólico recurrente, en este caso, otra vez. El cólico recurrente porque el animal pues está manifestando mucho dolor, ¿no? Perdón, chicos. Ok, entonces tenesmo, básicamente pues por la presencia del cólico y trata de evacuar, ¿no? Algo importante, aquí no hay fiebre y tampoco hay toxemia, ¿no? Diagnóstico diferencial, pues un cuadro de intusucción, sabe muy bien el hecho de ingresar el intestino sobre en este caso sobre su luz, o puede haber torsión, o puede haber un cuadro de vólvulo, ¿no? También, ¿no? O puede haber de un cuadro atricional, por eso reitero, es muy importante siempre preguntar si hay un cuadro de, en este caso, perdón, si eliminó el meconio o no, ¿no?
También puede ocurrir una ruptura de vejiga, hay que considerarlo parte del diagnóstico. En este caso, tratamiento, palpar, en este caso la cavidad abdominal, vamos a ver que siempre hay mucho dolor, o en este caso hacemos poner enema jabonoso tibio con aceite mineral y glicerina, así que pues se evacúe fácil, ¿no? En este caso 100 a 150 ml de aceite y glicerina 3 a 4 veces cada 4 horas, ¿no? Y tranquilamente se que evacúe. Mucho más eficaz que un laxante oral. Y para evitar que le genere mucho dolor, tenemos que trabajar con flumexina o dipirona, ¿no? Considero que, bueno, de hecho, flumexina es mucho más potente y calma rápido y disminuye los movimientos peristálticos con lo que fuera un cuadro de dipirona, o perdón, un producto de dipirona, ¿no? Y por último, si no, habrá que hacerle cirugía. Luego tenemos insuficiencia inmunológica del neonato, ¿no? En este caso, recordemos que el tema de la placenta, de una otra manera, pues no facilita el transporte de los nutrientes. Y otro tema en este caso de la absorción, ¿no? O sea, no es completa. Pues es importante que el potrillo tenga la habilidad de amamantar y rápidamente pues ingerir lo que fuera el calostro que nos interesa, ¿no? Y el otro tema, sabemos el mayor número de parto, tenemos una más habilidad de sobrevivencia del potrillo porque las inmunoglobulinas en niveles mucho más altos en una yegua ya multípara que una primípara, ¿no? Lo otro, los problemas hormonales que encontramos durante la primera semana, reiteramos que no puede entrar en celo y eso de repente, y el macho está fastidiando, no deja amamantar tranquilo al potrillo. Aquí como vemos, la idea es que amamante tranquilamente de su madre, ¿no? Bueno, este es el caso de que el animal quiere evacuar lo que fue el meconio, ¿no? Este es el meconio que tiene que evacuarlo. Y esto cuando manifiesta cuadros de cólico, ¿no? Miren cómo está tirado el animal. Bueno, diversa presentación y eficiente transferencia calostral, puede tener inmunodeficiencia, o el otro hecho que también encontramos con cierta frecuencia, la anemia hemolítica y inmuno, que hablaremos en la parte cardiovascular, ¿no? El otro tema importante, cómo manejamos la alimentación del potrillo huérfano, ¿no? A veces se muere la yegua, a veces no tenemos la suficiente cantidad, entonces tenemos que alimentar de leche en la yegua, en este caso, tenemos que hacer una alimentación, ¿no? Y la alimentación pues va a ir paulatinamente, por eso se le da 100, 150 ml de calostro de leche, pues estamos hablando cada 2, 3 horas, ¿no? O 4 horas podría ser. Entonces, hay que manejarlo bastante bien eso. Otra enfermedad que vamos a encontrar en digestivo en los equinos es colitis X, ¿no? La colitis X, como su nombre lo dice, pues colitis X, no se sabe a ciencia cierta cuál es el agente causal, ¿no? Esto es importante, esta enfermedad con mucha presencia en Estados Unidos, Canadá, India y Australia. Presentación de manera aguda, puede haber ocurrido brotes bruscos, más de un 20%, y factores que predispone básicamente el hecho del estrés tanto del viaje como del ejercicio. De repente se le incrementa de manera súbita al animal. Otra de las cosas importantes de la administración de antibióticos, pues también se considera el hecho de administrar antibióticos puede alterar lo que fuera la flora digestiva de los equinos y eso también nos lleva a este proceso. Otro tema importante, bueno, la edad, de hecho, que donde ocurren los mayores cambios, estos animales jóvenes, ¿no? Causas, como les comentaba, desconocidas. O sea, la gente causal. Causa de muerte, causa un cuadro de toxemia por toxinas bacterianas, o el esto básicamente shock por agotamiento. Y en este caso tenemos la agente causal, lo que va a hacer altera la flora intestinal. Al alterar la flora intestinal hace que se produzca mayor cantidad de ácido láctico. Esto puede lesionar la mucosa del ciego y del colon, y por lo tanto esto produce, de hecho con esta lesión puede producir un cuadro de endotoxina, de hecho producto de la replicación de las bacterias o la muerte de las bacterias, y eso pasará a torrente sanguíneo, ¿no? Y durante ese proceso inflamatorio está produciendo prostaglandinas, ocurre daño endotelial, de hecho que estas toxinas han logrado pasar y ese daño pues me puede manifestar a nivel digestivo un cuadro de diarrea como deshidratación. El otro tema importante es que esto me genere un cuadro de toxemia y finalmente un shock hipovolémico en el animal, ¿no? Ok, bien, ¿qué más? Esto es shock hipovolémico a la muerte del animal. Signos clínicos, podemos encontrar fiebre, proceso de presión, un cuadro de cólico, diarrea acuosa, un cuadro de deshidratación, un cuadro de toxemia.
¿Ok? Luego también cambios bioquímicos en la sangre. De hecho, que estamos hablando que ahí está perdiéndose mucho bicarbonato y definitivamente lo más probable es que actúe el sistema ácido-base a nivel renal, ¿no? Lo que siempre les comento, ¿no? El sistema, en este caso, bicarbonato, amoníaco y fosfato, ¿no? Para regularizar el pH sanguíneo. Tratamiento, hay que corregir rápidamente la deshidratación, básicamente una dosis 50 ml de cloruro de sodio al 0.9% para tratar de mantener la volemia inicialmente, ¿no? Antibióticos, cloranfenicol, ampicilina, magentamicina, sulfatipotropin, y para reducir el cuadro inflamatorio a nivel intestinal y seguir pasaje de toxinas hacia torrente sanguíneo, pues un flumexin, como también para evitar, en este caso, la colación entre los diseminada la administración de heparina. Y aparte dopamina también podemos administrar, ¿no? Otra tenemos clostridiosis, creo que hablamos la clase pasada, chicos, en caso de bovinos, ahora vamos a hablar un poco más, ahora pasamos a los equinos. También es una presentación súbita, tenemos el agente causal clostridium perfringens del tipo A. Esto puede generar la muerte súbita ¿sí? del animal, así como presentación súbita, básicamente porque desarrolla un cuadro enterotóxico, ¿no? No solamente lesión en el intestino, puede ocurrir una diarrea negruzca, a veces no encontramos, pero ese cuadro de septicemia sí es muy abrupto, ¿no? Por eso puede ocurrir muertes súbitas. El otro tema, bueno, el estrés, eso genera el cambio de la flora y generamos el desarrollo de Clostridium perfringens tipo A. La patogenia, así como hablamos en el caso de los rumiantes, incrementa la carga bacteriana, hay producción de gas, lo que hablábamos, se extiende la parte celular, aquí también la producción de toxina alfa y beta, que uno va a hacer mayor fermentación, ahí ocurre un proceso de daño a nivel, en este caso, de la endotelio vascular, como de la mucosa. ¿Ok? Eso, pues, bueno, como lo comentaba, producción de toxina, lecitinasa, teta, en este caso es un hemolítico neutralizante de la hidroxilasa. También tenemos lo que fuera una anemia hemolítica, que causa destrucción de los glóbulos rojos y por tanto cuadratogemia. Y eso pues me ha producido una situación de deshidratación. Esta deshidratación, shock y finalmente muerte del animal, ¿no? Aquí en conjunto estamos hablando de una situación en la cual se presenta un shock endotóxico como un shock hipovolémico. Bien, los signos clínicos, diarrea acuosa, oscuro y maloliente, puede haber cólico, de hecho, por eso la importancia de trabajar con flumexin para evitar el incremento del movimiento peristáltico. De hecho, si hay destrucción de glóbulos rojos, un cuadro de ictericia, estamos hablando de una ictericia prehepática, preferentemente. Entonces encontramos hemoglobinuria y por lo tanto también cuadros de deshidratación, ¿no? Fiebre, esto por proceso infeccioso, dirección marcada y puede ocurrir la muerte en 24 horas. El diagnóstico, vamos a hacer a través de muestras de cultivos fecales, pero tiene que ser diferenciado porque recordemos que parte de la flora digestiva de los equinos encontramos el Clostridium tetani. Aparte tenemos, bueno, ver como si hay cuadro de contracción o no, una sangre. Y a la necropsia, determinamos la palidez, ictericia, estamos hablando de la pleura parietal como visceral, cuadro de hemoglobinuria, vamos a encontrar riñones infartados e incluso situaciones de hidropericardio, ¿no? Como edema pulmonar también. Tratamiento, nuevamente lo mismo, hay que rehidratar rápidamente para mantener la volemia cuando hablamos de un proceso de shock. En este caso, un relajante muscular, una silacina, etomidina también, o butrofanol, o penicilina sódico-potásica, ¿no? Porque recordemos que los complejos clostridiales son sensibles a las penicilinas e incluso a las oxitetracinas. ¿Ok? La salmonela, en el caso de salmonelosis tenemos agente causal de salmonella sp, se pueden presentar diversas edades, igual el proceso de estrés, básicamente con son animales jóvenes, nos referimos específicamente a animales que están en carrera, ¿no? Y ocurren brotes, eso sí, algo que sí tenemos que tener cuidado, la salmonella podemos tener como agentes transmisores los roedores como las aves. Lo que va a hacer es que esta enfermedad el animal demuestre depresión, como inapetencia, cólico, diarrea aguda, feti, a veces sanguinolenta, ¿no? Y eso es lo que confundiría un poco con el caso del complejo clostridial.
La patogenia tiene un proceso infeccioso, eso, una de las salvedades que tiene en este caso la salmonela, que resiste muy bien al pH del estómago, logra pasarlo. Y el intestino delgado tiene todas las condiciones para replicarse, entonces ahí no va a hacer que manifieste lo que fuera todas las lesiones mencionadas anteriormente. Entonces, al replicarse, produce sus endotoxinas, esto ingresa al enterocito, produce las sustancias vasoactivas, como factor necrosis tumoral, interleuquina 1, por eso el tema de vasodilatación y asociado a vasodilatación, superatogemia. ¿Puede haber diarrea puercólico? Sí, como también no, ¿no? O sea, no necesariamente 100% la presencia de estómago, pero sí se pueden dar. Y de hecho, que si está ocurriendo esto con daño vascular, deshidratación, tranquilamente el animal entra en un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Tenemos el otro proceso, en este caso, de que si ocurre eso, estamos hablando de un cuadro de shock endotóxico, ¿no? Además, si estamos hablando que está existiendo una toxemia, definitivamente el animal va a mostrar fiebre y depresión, ¿no? Aparte de esto, como está causando daño a nivel entérico, tranquilamente dolor abdominal y eso se traduce en cólico. ¿De acuerdo? Como está existiendo ya una lesión a nivel de la mucosa intestinal, parte de los enterocitos, va a existir también pues la diarrea fétida, ¿no? Por esta muerte de los enterocitos como destrucción de la mucosa, ¿no? Y porque destruye la mucosa, puede llegar hasta la submucosa y también daño vascular y encontramos un poco sanguinolentos. Como está ocurriendo la mala digestión, mala absorción, el animal pues hace, en este caso, deshidratación marcada, ¿no? Porque está perdiendo mucho líquido. Y de hecho, lo mismo que con todo proceso de diarrea, pues como pierde bicarbonato, pues tranquilamente un cuadro de acidosis metabólica en el organismo, ¿no? Un cuadro de leucopenia presente, ¿no? Diagnóstico, hallazgos clínicos, básicamente, en este caso, al evaluar el cuadro de deshidratación, incremento del pulso, o de llenado capilar, cosas ligeramente, en este caso, vamos a encontrar aves ictéricas. Y el otro tema muy importante que pues el cuadro de deshidratación, ¿no? ¿Podemos hacer muestra de heces para llevar al laboratorio? Sí. 3 a 6 muestras fecales cada 12 horas, ¿no? De colectarlo. Bueno, cultivo post-mortem hacemos hecho la necrosis. Tratamiento, como todo proceso digestivo en el cual el animal pierde líquido, hacemos un proceso de fluidoterapia, ¿no? Aplicamos AINES, ya les expliqué por qué la importancia de AINES en equinos, ¿no? Y otro tema antibiótico, clorfenicol, ampicilina, magentamicina, sulfatilmetropin, y en algunos casos, cuando ya está muy deshidratado, transfusión de plasma, ¿no? Y aquí quería llegar a un tema muy importante y creo que abarca bastante lo que fuera en digestivos, en equinos, ¿no? Estamos hablando del hecho de cólico, ¿no? El cólico realmente se conoce como un síndrome porque es un conjunto de signos clínicos que lo puede producir muchas causas, que veremos más adelante. Como les comentaba, el cólico es un síndrome que expresa dolor que obedece a una concepción patogénica y desencadenado por diversas causas, o sea, es multifactorial, ¿no? Y eso pues hace que el animal manifieste diversos signos de cólico. Lo más clásico de encontrar un animal con cólico es que está a veces inquieto, se patea el flanco, se sienta, se para, orina, defeca, se muerde el flanco, se revuelca, entonces, y el otro que pues va sudando el animal, ¿no? Entonces, eso es un indicativo clásico de un cuadro de cólico. Y los orígenes pueden ser de tipo visceral, no muscular ni periférico, tipo sistema nervioso neurovegetativo, alimentación o manejo, ¿no? Porque, por eso les comentaba, puede ser muy variable su origen de la presencia de cólico, ¿no? Y tema muy importante, alimenticio es lo más común que encontramos, ¿no? Bien, datos generales cuando hacemos una anamnesis realmente, ¿no? Vamos a entender primero, ¿no? Datos generales, dónde se encuentra, ¿no? Cómo es el hábitat, ¿no? Si está en box, si está, pues, en este caso, en un área, si está pastoreo o cómo lo manejamos, ¿no? O incluso si mantiene en box, qué características tiene el box, ¿no? Tipo la dieta, qué es lo que ha comido en los últimos días, si la ha cambiado o no la ha cambiado, cómo están las heces, ¿no? Rutina diaria, si algo ha cambiado en ella, ¿no? Utilizar el animal, ¿no? Si es un animal de carrera, de salto, de paso o de tracción, ¿no? Y la historia médica para saber si anteriormente también ocurrió el mismo cuadro, ¿no? Luego también tenemos que saber control de parásitos, porque eso sí me puede causar irritación a nivel de la mucosa y eso puede generar dolor.
o de repente a nivel, en este caso, vascular, y eso pues me genera el problema, ¿no? Bueno, de hecho, lo clásico de datos generales tenemos la especie, raza, sexo, ¿no? Que encontramos. Datos específicos, ¿no? ¿Cuánto duró el cólico? Porque una cosa es atender un cólico 1 hora y otra cosa de 10 horas, ¿no? Porque en el caso de 10 horas ya hay complicaciones, ¿no? Que tranquilamente puede ser una alteración en la arquitectura a nivel intestinal, ¿no? ¿A qué hora fue la última ingesta? ¿A qué hora comió la última vez? Lo otro, si ha habido cambios en su manejo, en este caso se cambió la rutina de alimentación, de darle el agua, medicamentos, estabulación, si viene de un viaje, rutina de ejercicio, lo que fuera. Luego lo otro, controlar, pues, o saber cómo es la alimentación, de repente un cuerpo extraño, ¿no? Que de repente, pues, se incrementó la presencia de un fito besoar, un crijo besoar, ¿no? Y eso me puede generar ese proceso, ¿no? La preñez, de hecho, también que disminuye la ingesta del alimento, porque esto más abarca mucho más la cavidad abdominal, lo que fuera la extensión del útero y por tanto el desarrollo de la cría, ¿no? Parasitosis persistente, lo que les comentaba, ¿no? Una irritación a nivel intestinal, eso puede llevar a cólico, ¿no? Luego tenemos cantidad, color, informe y aspecto de las deposiciones. Lo otro tema, el sistema digestivo tiene que estar normal, lo normal que sea un score 5, así como vimos en un momento el caso de equinos, perdón, de bovinos, el score 5, pues es ya duros, secos, ¿no? Entonces, porque hay mucho secuestro de líquido, ¿no? Luego también el color, para ver si es color, en este caso marrón, que es lo más clásico, marrón claro, y o puede ser de repente verduzco, dependiendo en este caso del forraje que alimentan, ¿no? Pero me va a llamar la atención si fuera color rojizo, ¿no? O negruzco, ¿no? Lo cual me va a indicar que es por digestión de la sangre, ¿no? Trastornos al respirar, para ver cómo respira, la idea que es una respiración tóraco-abdominal. En caso de cólico tenemos una respiración preferentemente torácica, ¿no? Secreciones anormales, causas y zonas de la aparición, ¿no? Ver, preguntar al personal, ¿no? Si ha observado esa secreción estos días, ¿no? Problemas respiratorios abdominales, quiero ver cómo está respirando el animal, de repente pues sea algo secundario, ¿no? Golpes o contusiones craneales son en general, ¿no? Eso me va a indicar pues también si no hay un correcto manejo durante el desarrollo del cólico en los animales, ¿no? Datos anteriores, grado y cambio de dolor, ¿no? Si anteriormente pues en este caso cómo lo presentó, cuando fue su última defecación, muy importante, por eso se mantiene en el box y lo que hay que es buscar cómo ha sido la característica de las heces. Sudoración, como lo comentaba, sí está presente, ¿no? Otros signos clínicos que presenta el animal, que escarba, rueda sobre sí, molestia abdominal, y mirar hacia el flanco, pero no recostado, signos hacia atrás, ¿no? Lo otro, saber si ha necesitado ayuda para caminar, ¿no? Porque hay que tornear al animal. A veces, muchas veces, por la parte nutricional y presencia de gases, no puede evacuar, lo que hace se distiende lo que fue el intestino, lo intestinal, y eso pues le genera dolor y eso pues cólico, ¿no? Pues importante, ¿no? Lo otro que tenemos que ver es si presentó este cuadro, con qué lo trataste y cómo se resolvió, ¿no? Tema muy importante, ¿no? Y si viene de repente a un proceso de cirugía, ¿no? Lo he dicho hace un momento, ¿no? Hacemos la reseña, hacemos la análisis, importante de cuándo empezó. Ya la parte clínica, evaluamos la parte cardiovascular, respiratoria y digestiva para ver cómo está, ¿de acuerdo? Porque de repente ya es muy avanzado y las constantes fisiológicas están por fuera de la homeostasis, entonces a veces no hay mucho que hacer, ¿no? Luego el hecho también de la sonda gástrica para ver si he podido evacuar en un cuadro de obstrucción, ¿no? Palpación rectal es otro tema importante, cuando va a indicar si hay un tema de alteración en una de las flexuras de la cavidad abdominal a nivel intestinal. Parescentesia abdominal para ver si hay un cuadro, en este caso, de extravasación de líquido, y entonces nos va a permitir saber si estamos un exudado o trasudado, ¿no? El otro es el sistema de laboratorio también para ver cómo está, en este caso, la serie blanca, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? Y el tratamiento para ver cómo responde y si tenemos que cambiar de tratamiento. En la clasificación tenemos cólico con estrangulación intestinal, ¿no? Pues lo comentaba. Y eso es reitero, por la anatomía del intestino grueso de los equinos. Por eso puede haber un vólvulo en el intestino delgado, intersección, torsión del cielo, torsión o vólvulo del colon mayor, ¿no? Otro cólico sin desplazamiento ni estrangulación. Puede ser un cuadro de dilatación del estómago, obstrucción e impacción del intestino, impacción terminal del ilion, o puede ser invasión del ciego, invasión del colon mayor, invasión del colon menor, meteorismo intestinal o cólico tromboembólico, ¿no? Hablamos del tema, en este caso parasitario, ¿no? Pero aquí netamente es una distensión del lumen intestinal y eso activa los receptores sensoriales y genera el cuadro de dolor, ¿no? Entonces, por eso, reitero, eso tranquilamente llama cólico.
Cólicos funcionales, código espasmódico o una enterocolitis, lo que hablamos en un momento, pues una salmoninosis, una colitis X, lo que fuera, ¿no? Eso también, todo lo que presenta, chicos recuerden, todo lo que presenta este dolor, tranquilamente va a torcerse en cólico. Aquí podemos ver, por ejemplo, a nivel del esófago, ocurre espasmo, un bolo alimenticio estacionado en la luz del esófago que le molesta. En caso del estómago, puede ser úlcera, impacciones, tumores, dilatación de la distensión gástrica. Intestino delgado, que puede ser un cuadro de impacción, enteritis, procesamiento, torsión, infartos, obstrucción, introducción intestinal. A nivel intestino grueso, como pueden ver, es mucho más amplio. Por eso si bien es ciego, colon mayor y colon menor, ¿no? Y acá vemos impacción, perforación, torsión, introducción, infarto ciego. A nivel del colon casi lo mismo y en colon menor igual también. En cavidad abdominal un cuadro de peritonitis. Por eso en este caso de hacer la extracción de líquido como vamos a encontrar en cavidad abdominal, ¿no? La patogenia entonces tenemos básicamente el efecto causal, lo que les comentaba, aparece el estróngilo vulgaris, o sea, una tromboembolia y tiene un efecto del sistema nervioso central. Lo otro, la parte nutricional, cuando se fermenta mucho, forma gas, no puede evacuarlo, entonces se distiende y eso genera dolor y por tanto cólico, ¿no? Por eso muchas veces lo que hago en campo es hacerlo caminar, ¿no? O tornearlo, ¿no? Y se soluciona bastante bien. De hecho, de la mano con la administración de una dipirona más un flumeximo y lumina, ¿no? Lo otro también puede ser procesos infecciosos, como hablamos en este caso, la inflamación a nivel intestino, ¿no? Tanto delgado como grueso. Entonces, todo ello tiene un efecto sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso visceral. Por eso el animal manifiesta esto, ¿no? Se puede sentar, se puede mirar el flanco, se está revolcando y lo otro, pues caminando aquí para allá como este animalito, ¿no? Y los signos clínicos, tocar la pata al suelo en modo escarbar, girar la cabeza hacia el flanco, patearse las patas traseras del abdomen, agacharse como si fuera a sentarse, colocarse repetidas veces en actividad de orinar, permanecer echado en el piso por tiempo prolongado, luego del ejercicio, trismo, rechinar dientes, mordedura en el flanco, cabeza fija contra el suelo, actitud de perro sentado, dejarse caer al suelo, sudoración, temblor del labio superior, gemir, jugar con el agua, movimiento de los labios, golpearse contra la pared del box. O sea, por eso cuando se tiene un animal enfermo y sospecha cólico, el box es generalmente forrado, ¿no? Para evitar posibles traumas en el tiempo. Y un tema muy importante en el cual me va a indicar la frecuencia cardíaca y cuán grave puede estar el cuadro de cólico, ¿no? Si estamos de 40 a 60, estamos ligeros. De 60 a 80, moderado. De 80 a 100, severo por lo general. Infartante. Y más de 100, muy grave, ya está a punto de morir. Por eso reitero, es muy importante evaluar esto, ¿no? Y vemos qué hacemos. El tratamiento, en el caso cuando ocurre una impacción, tenemos un levantador de heces, o puede ser aceite mineral también, un enema o un neostigmia, que es estimulante parasimpático, una dosis de 10 miligramos subcutáneo, o finalmente una analgesia antiinflamatoria y sedación, ¿no? Tratamiento en caso de cólico de arena, de hecho, eliminarlo, y por eso se recomienda en caso de la costa, hacer lo que fuera en este caso la evacuación, cada cierto tiempo, ¿no? Administrando un laxante. Y bueno, terapia de soporte sin cuadro de disertación. Y finalmente, si no logramos, cirugía. Distensión del hilio o producción de un hilio parálisis, le damos aceite mineral, aceite trementina, formol como antifermentativo, sonda gástrica, sedación energética, ¿no? Y después, reitero, evitar la presencia del cólico. El cólico tromboembólico, básicamente, pues, terapia de soporte, antiterapia, analgesia, anticoagulantes. Y lo más interesante, la ivermectina. ¿Cuál es la idea? Eliminar ese parásito. En caso de enteritis, igual, antibioterapia, fluidoterapia, analgesia y bueno, sonda gástrica también, ¿no? En caso de control, muy importante, estamos viendo que aquí influye mucho el tema de alimentación y el confort, ¿no? Por eso manejamos de manera adecuada dependiendo de la explotación. Una cosa es manejar en el hipódromo y otra cosa es manejar en el área, ¿no? Lo otro tema es que evitar cambio brusco del alimento, eso sí, pues genera muchos cólicos a los animales, ¿no? Creo que es una de las causas más comunes de encontrar en el hipódromo en estos momentos. Aplicación de laxante para terminar cada tiempo, lo que les comentaba, por el tema de la arena. Y finalmente evitar complicaciones o trastornos infecciosos, ¿no? Ok, bien chicos, con esto quería comentarles el tema de sistema digestivo en equinos. Ok, muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en otro momento.